Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, amplificador operacional número 45, OPAM. En este caso vamos a estudiar lo que es el integrador inversor. Entonces, primero recordamos que en un condensador hay una diferencia de voltaje entre los dos extremos, V1 más V2 menos voltaje. Entonces hay una intensidad de corriente en un sitio convencional de más a menos que atravesará el condensador y lo irá cargando hasta que se igualen los dos voltajes y dejará pasar corriente. Fórmula de intensidad que atraviesa un condensador, la capacidad del condensador, cuanto más capacidad, pues más intensidad puede pasar, por la variación del voltaje de V1 menos V2, V1 menos V2 respecto al tiempo. Si los dos voltajes se igualan, pues aquí tengo 5 voltios y aquí tengo 5 voltios, V1 menos V2 es 0, la derivada de 0 es 0 y la intensidad que atraviesa el condensador es 0. Solo hay intensidad que atraviesa el condensador si aquí hay una diferencia. Vamos a poner que aquí tengo 2 voltios. 5 menos 2 voltios es 3 y mientras hay esta diferencia de 3 voltios irá cargando. Normalmente cuando se carga un condensador tras una resistencia, esta diferencia de voltaje va variando con el tiempo. Pero si fuera constante, la intensidad también sería constante. Bien. Entonces, ¿qué es un OPAM integrador? OPAM integrador tiene un condensador en lugar de la resistencia de feedback y una resistencia aquí en la entrada. Esto es un OPAM, veremos que hace las funciones de integrales. La integral de la señal de entrada es lo que tenemos en la salida. ¿Cuál es el derivador? Pues el derivador, el integrado está el condensador dentro del circuito, podemos decir, del OPAM, mientras que la derivada, el derivador, está el condensador fuera y tiene la resistencia de feedback. Bien, vamos a estudiar ahora solo el integrador, que es el que tiene el condensador integrado. Podemos decir, para acordarnos, el condensador como resistencia de feedback en lugar de la resistencia de feedback. Y vemos aquí a ver qué es lo que sucede en este circuito. Tenemos entonces el integrador con el condensador aquí y el pin no inversor está a tierra, 0 voltios. Como tiene realimentación negativa, aquí veremos que esto es un tierra virtual, masa, y también aquí tendremos 0 voltios. Aquí tenemos también 0 voltios. Entonces, si aquí tengo 0 voltios, puedo calcular cuál es la intensidad R, esta intensidad R, será esta que tengo aquí. Sabemos que no entra intensidad en el OPAM, entonces toda la intensidad pasará por aquí, intensidad C. Estas son las dos intensidades, intensidad R igual a intensidad C. Intensidad R, VI menos 0, o sea, VI partido por R. I sub C es la corriente que atraviesa el condensador. Entonces vamos a la fórmula de I sub C que teníamos aquí antes. Cogemos la fórmula y la copiamos aquí. I sub C será la capacidad del condensador, dependerá de cada condensador, por la variación de V1 menos V2, por la variación de V1 es el voltaje aquí inicial, en este caso es 0, menos V0, respecto al tiempo, lo que varían estos dos voltajes con el tiempo. El 0 pues no queda nada y me queda capacidad por la derivada de, menos V0, derivada de menos V0 con respecto al tiempo. Y esta C vamos a borrarla y ponemos una C de capacidad. Aquí podemos seguir aplicando operaciones matemáticas, despejamos V0 e integramos, no lo voy a hacer, pero más o menos digo todo el proceso nos viene a dar que V0 es igual a menos 1 partido por RC, siendo R esta resistencia y C la capacidad de este condensador, por la integral entre 0 y T de VI por respecto al tiempo. ¿Qué pasa si VI es constante? Si VI es constante, podemos sustituir VI por V, valor constante, menos 1 partido por RC. La integral de una constante sale fuera, me queda fuera. V por la integral de respecto al tiempo, que es entre 0 y T, será T. Entonces me queda que el voltaje a la salida, por eso se llama integrador, porque me da
equivale a menos v partido por RC. Si es constante, el v la podemos sacar fuera. Si v depende del tiempo, habría que hacer la integral. Menos VRC por el tiempo. Entonces, según el tiempo, veremos que el voltaje aquí tiene esta V es constante, hemos dicho, y RC. ¿Qué pasa con un op-amp puesto así? Hemos dicho que esto es 0 voltios y esto es 0 voltios. Entonces, VI, si VI es constante y el 0 es constante porque lo que hace el op-amp es hace que hay aquí las corrientes necesarias para que estos dos pins tengan el mismo voltaje, pues entonces la intensidad R será constante. Si la intensidad R es constante, la intensidad C será constante. Y el condensador se carga o descarga en forma lineal. Normalmente un condensador que se carga a través de una resistencia y el condensador a secas se carga de forma logarítmica. Primero mucho y luego menos. Mientras que si lo hacemos aquí, como la intensidad es constante, la carga es constante. Entonces, en lugar de salir una curva logarítmica, que me queda un poco torcida, veremos que sale una rampa. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vemos que la rampa de entrada, esto es la pendiente, menos V, que es el voltaje aquí en la entrada, y RC. R es una constante, C es una constante, y V, si hemos dicho que es un valor constante, pues también es una constante. Los tres son constantes, o sea, V0 depende del tiempo, a medida que pasa el tiempo, se va cargando o descargando, en este caso es menos, o sea, será pendiente negativa, y con esta, si recordamos la ecuación de la recta, igual a mx más b, esto se cargará, m es la pendiente, entonces en este caso m la pendiente es menos vrc. La pendiente es negativa, por lo tanto la recta será hacia abajo, pendiente negativa. O sea, cuando el voltaje sea positiva, la pendiente será negativa. Y entonces ya veremos entonces, vamos a insertar una nueva página, copiamos otra vez el circuito para recordar. Falta tierra, masa. Y tenemos entonces que, ¿qué es lo que le sucederá al voltaje? Suponemos de entrada que está a voltaje 0. Aquí tenemos a voltaje 0. 0 voltios. Voltaje 0 voltios. Y aquí aplicamos un voltaje constante, pues yo qué sé, 3 voltios, por decir algo. Entonces, 3 voltios a 0 voltios, habrá aquí una corriente, habrá una corriente. Como el 3 voltios y el 0 voltios es constante, esta intensidad es constante. Si este voltaje fuera variando, pues la intensidad iría disminuyendo. Pero no, si el 3 y el 0 es constante, la intensidad es constante, la intensidad que pasa por aquí es constante. Cuando la intensidad es constante que carga un condensador, sale una rampa. En este caso, la rampa la hemos visto antes, que V0, voltaje aquí al otro extremo del condensador, será menos VRC por el tiempo. El tiempo será esto de aquí, en segundos. La pendiente es menos VRC, o sea que podemos dibujar la recta de carga del condensador, o de, bueno, aquí, hacia abajo. Menos VRC sería esta pendiente de aquí es menos V por RC, la pendiente negativa de la curva. ¿Hasta dónde llegará? Pues si esto lo tengo alimentado con más 10 voltios y menos 10 voltios, como máximo el voltaje que llegará aquí será el de menos 10 voltios. O sea, llegará aquí a menos 10 voltios, esto se parará y ya estará totalmente cargado el condensador. Este tiempo que tarda en cargarse se llama tiempo de saturación y depende de esta constante. Claro, con esta, si varío los valores, me varía la pendiente. Entonces, si varía la pendiente, vamos a hacer aquí otro caso. Aquí tengo 0 voltios. Si la pendiente, por ejemplo, es menor, pues llegará más tarde al menos 10 voltios que estaban aquí, ¿no? Ahora aquí el tiempo es, luego al llegar a menos 10, ya lógicamente el voltaje aquí a la salida como máximo es más 10, menos 10, la fuente de alimentación. Pues el tiempo de saturación en este caso será un poco mayor. O sea, dependiendo de los valores de VRC, me da una pendiente distinta. Entonces lo que vemos, hemos dicho que es aquí en el título, integrador inversor. Integra porque realiza la operación de integral, en este caso
integral de una constante, pero inversor, porque entra por el pin inversor. Entonces resulta que cuando el voltaje es positivo, este sería el voltaje de entrada, aplico aquí un voltaje de 2 voltios, por ejemplo. Vemos entonces aquí el voltaje de salida, voltaje out, será que si está descargado a cero, en cuanto esto el voltaje es positivo, habrá la pendiente negativa hasta llegar al nivel de saturación, o cuando esto deje de ser positivo. Esto se parará porque llega a la saturación o porque aquí deja de haber este voltaje. Si todavía no he llegado a la saturación y aquí ya deja de haber el voltaje positivo, pues esto se para. Y lo que podemos ver es que cuando el voltaje es positivo, la pendiente es negativa y viceversa. Si aquí el voltaje fuera negativo, ponemos menos 2 voltios, pues lo que hace la curva es al revés. Aquí es menos 2 voltios, la pendiente es la misma, o sea, la misma inclinación, pero en sentido contrario, y resulta que estamos convirtiendo con un op-amp integrador inversor una onda cuadrada de la entrada en una onda triangular, con la diferencia de que una está invertida. Cuando la onda cuadrada es positiva, la onda triangular baja, y cuando es negativa, la onda triangular tiene pendiente positiva y sube. Bueno, con esto hemos acabado una pequeña introducción de cómo funciona un op-amp integrador inversor y hemos visto también unas principales aplicaciones, convertir una onda cuadrada en una onda triangular.